Hola, una vez más les doy la bienvenida a este tiempo maravilloso de enseñanza y conocimiento del reino de Dios. Hoy vamos a hablar del tema tan importante que se llama la salvación. ¿Quiénes son los que se salvan y quiénes son los que se condenan? Antes de empezar este tema, amados, yo quiero decirles algo. Mira que definitivamente para nosotros poder hablar de Dios, para nosotros poder hablar de su palabra, de todo lo que Él quiere que nosotros prediquemos, de todo lo que Él quiere que nosotros hablemos, porque fuimos llamados de parte de Dios y enviados a través de su Santo Espíritu a predicar, a hablar de Él al mundo entero. Y para nosotros poder hacer eso, necesitamos del permiso de Dios, y también necesitamos de su palabra, de su palabra escrita, y de la dirección del Espíritu Santo. No podemos hablar de Dios, no podemos enseñar, no podemos predicar de Dios sin tener en cuenta estos pasos, pasándonos por alto su autoridad, pasándonos por alto su palabra, hablando quizás con palabras humanas, eh, de vanas repeticiones, y hacer de cuenta que simplemente somos nosotros mismos los que hablamos. No, no lo hacemos de esa manera porque pues no es el diseño de Dios, no es lo que Dios eh, nos manda. Entonces, todo lo que hablamos, todo lo que predicamos, todo lo que enseñamos, vuelvo y repito, es con su dirección, con su permiso y con su palabra. Todo tiene que estar aquí, avalado por su palabra, argumentado por su palabra, por la Biblia. Si nosotros hablamos palabra que no esté acá en la Biblia, que no esté escrita aquí, definitivamente estamos hablando vana palabrería y no estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ni le quitamos a la palabra ni le añadimos, porque la palabra de Dios dice que no le quitemos ni le añadamos nada a su palabra. Entonces, es importante que ustedes lo sepan que lo que hablamos, lo que enseñamos es porque está aquí escrito. No son palabras nuestras, tampoco nos las estamos inventando, es conforme a lo que dice la Biblia que enseñamos. Entonces, quería aclarar esto porque a veces decimos, bueno, ¿y en qué se basa para decir eso? ¿Por qué dice eso? ¿Quién le enseñó? De pronto dicen, bueno, ¿cómo lo supo? Mm, y realmente nosotros somos enseñados directamente por Dios a través de su Espíritu y dirigidos por su palabra, por nadie más, por nadie más. Tenemos la certeza y la seguridad que Él fue el que nos llamó, que Él fue el que nos envió, y por esa razón lo hacemos. Y nos apoyamos en su palabra. Entonces, ya sabiendo esto, quiero hablarles sobre la salvación de los hombres, quiénes se salvan y quiénes se condenan. Quiero hablarles del cielo y del infierno, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Ahora, decimos que la palabra de Dios o la Biblia es un libro más que fue escrito por hombres. Sí, claro que sí, fue escrito por hombres, pero por hombres santos, por hombres que fueron inspirados por el Espíritu de Dios a escribir las palabras que Dios les dictaba en su corazón. Fueron hombres santos, hombres apartados del mundo, apartados del pecado, para escribir todo cuanto Dios quiso que ellos pudieran escribir, y dejarnos a nosotros esta guía para poder guiarnos según los designios de Dios y según su voluntad. Entonces vamos a hablar directamente conforme a lo que Dios enseña. Y si nosotros leemos en si nosotros leemos Efesios 1, Efesios 2, el libro de Efesios, ahí nos habla directamente de la salvación.
Ahí nos habla cómo es que nosotros somos salvos, a través de qué somos salvos y a través de quién somos salvos. Si la Biblia habla de salvación, obvio que tiene que ser porque hay condenación. Entonces es importante conocer, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, la gente olvida que realmente existe un lugar que se llama cielo y un trono que está constituido o dirigido por un Dios santísimo, por un Dios supremo, que es el juez supremo, el cual va a juzgarnos un día. Entonces caminamos por la vida ignorando esto o haciendo de cuenta que esto es mentira. Y bueno, no tenemos como ese temor de Dios en el momento de hacer ciertas cosas, porque pensamos de pronto que todo esto es mentira. Entonces, realmente un día tendremos que entregar cuentas ante el juez supremo por todas nuestras obras acá en la tierra. Y cuando hablamos de obras espirituales, no hablamos de obras físicas, porque si hablamos de obras físicas nadie se salvaría. Aunque mucha gente dice que ya tiene el cielo ganado porque son muy buenos, pero la palabra dice que no hay ni uno bueno, que todos se apartaron de Dios, que todos se alejaron y se fueron por sus propios caminos, haciendo su propia voluntad, y que no hay quien haga lo bueno. Entonces, si la misma Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, es porque así es. Entonces, eso quiere decir que no hay una persona buena, pues para Dios. El Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos y de ser salvos. Oportunidad que no tenemos que desaprovechar ni descuidar. Entonces, el Señor aquí nos habla en Efesios 1, desde el 3, dice: bendito sea el Dios del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quienes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Entonces aquí Dios nos está hablando de que Él nos adoptó. O sea, no éramos hijos de Él, no éramos. Entonces simplemente Él nos adoptó. Luego que nos adoptó, nos santificó.
O sea, nos santificó, nos purificó. Santificar quiere decir purificarnos, limpiarnos. Para que pudiéramos ser adoptados como hijos suyos. Lo hizo en amor por medio de Jesucristo, su Hijo. Nos santificó. Entonces, Él lo hizo en amor por medio de ¿quién? De Jesucristo, su Hijo. A través de Jesús, de la sangre que Jesús derramó en la cruz, Él nos limpió, nos purificó y nos santificó, perdonando todos nuestros pecados. Aquí estamos hablando de que Él aquí, a través de su Hijo Jesús, nos perdonó. Y nos aceptó como sus hijos para salvación, para redención. Redención significa perdón de pecados. Dice la palabra que Él nos predestinó. Predestinar significa marcar. Él nos marcó como sus hijos, nos colocó un sello. Donde quiera que estemos, se sabrá quiénes somos por el sello que tenemos de Dios. ¿Cuál fue la razón, el motivo, la causa, el por qué llevó a Dios a hacer esto con nosotros, los pecadores? Sencillo, el amor hacia nosotros, el amor hacia el mundo. Eso fue, no fue nuestras obras, no fue nuestro comportamiento, no fue nuestra manera de ser, no fue porque nosotros somos santos o perfectos o porque no cometemos ninguna falta. No fue por eso, fue por el amor. Simple y únicamente fue por amor a nosotros, que fuimos realmente aceptados en el amado y perdonados de todos nuestros pecados. Y el sello con el cual Él nos selló es su Santo Espíritu, dice aquí en el 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, ¿qué es lo que me salva a mí? El evangelio. A mí no me salva la religión, que porque soy católico entonces ya estoy salvo, que porque soy adventista ya estoy salvo, que porque soy testigo de Jehová ya estoy salvo, que porque soy protestante ya estoy salvo, que porque voy a tal iglesia entonces ya estoy salva porque allá sí está Dios, porque allá sí vive Dios, entonces ya estoy salvo. A nosotros no nos salva ninguna religión ni ninguna denominación. A nosotros nos salva el evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo. Eso es lo que trae salvación a nuestras almas. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ve? Entonces, cuando creo en el evangelio, cuando yo voluntariamente creo en el evangelio, inmediatamente recibo el sello de la promesa para todo aquel que haya creído. ¿Y cuál es ese sello? Ese sello se llama Espíritu Santo, o sea, recibo el Espíritu de Dios. Mejor dicho, soy bautizado con el Espíritu Santo como una garantía de que fui perdonado, de que fui salvo. Y la señal de que soy salvo y de que fui perdonado es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, reposa en mí. Esa es la señal. Porque el Espíritu Santo da testimonio de que soy hija de Dios. Y todos los que son hijos de Dios no se condenan. Es imposible que un padre vaya a condenar a su propio hijo. Eso es totalmente imposible. De pronto en este mundo que está tan al revés puede pasar y tiene que ser un padre totalmente que no tiene corazón, pero no nuestro Padre Celestial. Él jamás va a condenar a sus hijos. Entonces, la señal de que soy salva es que el Espíritu de Dios reposa en mí. Esa es la señal. Dice la misma Biblia que si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Entonces, ¿dónde? ¿Qué parte de la palabra dice eso? La palabra lo dice en Romanos 8. Entonces usted puede leer Romanos 8 y desde el 9 en adelante
está hablando de eso. Y ahí dice claramente, el que no tenga el Espíritu Santo no es de Dios. Porque los que son de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Los que son de Dios son guiados, son dirigidos, son llevados por el propio Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia. Eso nos lo enseña, entonces por eso lo sabemos. Entonces, el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el Espíritu Santo son como las arras de una promesa que se dio, de una herencia que se dio, pero que todavía no se ha entregado. Pero por tener el Espíritu Santo, eso me da seguridad de que soy hija de Dios y que por lo tanto soy salva y estoy esperando la herencia. La herencia, ¿cuál es la herencia? La redención, la salvación, la vida eterna junto a Jesús. Entonces, esos son los que se salvan. Pero los que no tienen el Espíritu Santo, esos no se salvarán. Bueno, ¿cómo hago yo para recibir esa salvación? Entonces, si nosotros leemos aquí en Efesios 2, dice, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué sucedió? Mientras yo estaba en el mundo de pecado, yo estaba muerta para Dios, muerta espiritualmente. Pero mientras estaba ahí, el Señor me dio vida. En medio de eso, Él tuvo misericordia, me miró y me dio vida, justificándome. Dice el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando dice la palabra que conforme al príncipe de la potestad de los aires, se está refiriendo a Satanás. Él es el príncipe que gobierna los aires. Y dice que en un tiempo estuve viviendo así, de esa manera, siendo gobernada por él, siendo dirigida por él. Dice que en el que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En quién opera este espíritu? En todos aquellos que han sido desobedientes a las enseñanzas de Dios, al evangelio de Cristo, a los que han estado apartados del camino de Dios. En ellos este espíritu de la potestad de los aires opera para que la gente no haga lo que Dios quiere, no haga la voluntad de Dios, opera para que la gente viva alejado de las cosas de Dios, alejado de la fe, alejado del evangelio. Él lo hace precisamente con este fin y el Señor los llama hijos de desobediencia. Y dice que entre ellos yo andaba en un tiempo. Dice que viviendo en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, éramos hijos de ira. ¿Por qué? Porque nos conducíamos según nuestra propia voluntad, según nuestro propio deseo. Y nos comportábamos así delante de Dios, ofendiendo su presencia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Entonces, Él tuvo misericordia de nosotros. Él tuvo misericordia de mí y me resucitó de esa vida muerta, de esa vida que no me llevaba para ninguna parte, de esa vida que definitivamente me estaba destruyendo, me estaba acabando conmigo. Él me resucitó, así como resucitó a Jesús de los muertos,
Así me resucitó a mí y así ha resucitado a todo creyente que ha creído en el Evangelio. ¿Por qué lo resucitó? Por misericordia, por gracia, no porque se lo mereciera, sino porque Él tuvo compasión y por eso nos resucitó. Al resucitarnos, nos dio salvación y nos dio vida eterna. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo santos en los lugares, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la ley, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros, los que hemos creído en el Evangelio, andemos en ellas, andemos en buenas obras, no en malas obras. ¿Y por qué? Porque recibimos esa promesa de salvación. Entonces, estos son los que se salvan, los que han sido resucitados con Cristo por medio de la gracia en nuestro Señor Jesús. Los que han creído en el Evangelio de Cristo, en la resurrección de Cristo, los que han sido sellados con el Espíritu Santo. Ellos son los que serán salvos. Los que no serán salvos. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio de la salvación. Nosotros no predicamos religión. Nosotros predicamos el Evangelio de la salvación según Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que de la misma manera que nuestro Dios ha tenido misericordia de nosotros, tenga misericordia de todos aquellos que aún no han creído en el Evangelio, que aún le han dado la espalda al Evangelio y que realmente lo necesitan, porque solo a través del Evangelio de la salvación recibirán salvación, recibirán vida eterna, porque existe cielo, pero también existe infierno y la Biblia habla de él. Entonces, el cielo es para los que se salvan por medio del Evangelio y el infierno son para todos aquellos que reciban condenación por no haber creído en la verdad, por no haber creído en el Evangelio de Jesucristo, por no haber accedido a Jesucristo, por no haberlo aceptado en sus corazones, en sus vidas y haberse apartado del pecado. Ellos recibirán condenación, porque con cada acto que hacen de maldad acumulan ira, están acumulando ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios. Lo dice en Romanos también, dice que por vuestra dureza de corazón y por no haberte arrepentido, acumulas para ti ira para el día del juicio. Entonces, eso es lo que hace cada persona que está alejada del Evangelio de Jesús, que no lo ha conocido, que no lo ha querido aceptar o que simplemente no cree. Con cada obra que está haciendo, lo que está haciendo es acumulando ira, más desgracias para su propia vida. Entonces, hoy el Señor nos guía a que entendamos que definitivamente todo ser humano necesita de el Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Necesita del Evangelio, necesita escuchar la palabra de salvación que le perdonará sus pecados y lo llevará a la vida eterna. Entonces, amado oyente, tú que estás ahí, esta es la oportunidad que tienes de aprender, de conocer la verdad y de entender que un día tendrás que dar cuenta delante de Dios. Y allí no vale que digas que eres bueno, que te has portado bien, que eres buena persona, porque delante de Dios eso no cuenta, eso no cuenta. Lo único que cuenta es que Jesucristo te justifique y que Jesucristo abogue por ti, diciendo que tú aceptaste el Evangelio de la salvación. Es lo único que te va a ayudar. Pero si Jesucristo dice, no lo conozco,
no sé quién es. Si Jesucristo no va a ser tu abogado o no te va a justificar, de nada te sirve que digas o que pienses que eres bueno, porque vuelvo y repito, la Biblia dice que no hay ni una persona buena. Eso quiere decir que no la hay. No hay ser humano bueno, por lo menos no para Dios. Quizás podemos ser buena gente para otras personas, pero delante de Dios eso no cuenta. Tus obras buenas no cuentan. ¿Por qué? Porque esas no son las que dan la salvación. Aquí la Biblia dice que la salvación es solamente por gracia, o sea, por misericordia, por compasión, porque Jesucristo abogó por ti, porque tú recibiste el evangelio de la salvación y por eso eres salvo. No, aquí no habla de obras, la Biblia no enseña de obras, la Biblia habla de todo lo contrario, dice que por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si no has aceptado el evangelio de Jesucristo, yo te invito a que lo aceptes. Yo te invito a que reflexiones acerca de tu vida espiritual y de tu religión. Yo te invito a que entiendas que la religión no te sirve de nada. No te va a salvar, no te va a ayudar, no te va a perdonar. Necesitas aceptar el Evangelio de Cristo tal cual como lo dice la Biblia. Es necesario que lo hagas porque es a través de él que tú y tu familia va a recibir salvación. Bueno, este es el tema, quería hablar con ustedes, compartirlo, porque realmente Dios nos llamó a eso, a predicar el evangelio de salvación, llevar las buenas noticias de salvación a todo aquel que creyera. Dice la Biblia, y todo aquel que creyera y fuese bautizado, ese será salvo. Entonces, le oro a Dios para que todos podamos creer en el Evangelio de Cristo y poder recibir el perdón de pecados. Amados, gracias por escuchar este mensaje que espero haya sido de gran bendición para todos ustedes y de edificación para sus vidas espirituales. Gracias, Dios los bendiga. Amén.